la civilización occidental en buena cuenta. Nuestra sociedad moderna, en donde tiene grandes fallas entre comillas, que le llaman, pero en realidad son problemas profundos de la misma civilización. Y eso es lo que está pasando incluso en el Perú. Somos un país de tantos otros en el mundo, pero todos nosotros, ya lo hemos visto, estamos enlazados dentro de un mismo sistema socioeconómico a nivel mundial. Por eso es que últimamente hemos podido ver cómo el avance de lo que se llama el neoliberalismo ha ocupado todos los países del mundo, todos los pueblos del mundo han sido ocupados por esta nueva corriente, precisamente porque la base socioeconómica con la que se desarrolla actualmente el mundo es una economía mundo. Y esto desde hace varios siglos. Y en este empuje de la economía neoliberal, poco a poco ha ido ocupando los lugares más extremos que había en el país, en el mundo. En el caso nuestro igual ha sucedido igual esa vaga del avance del neoliberalismo, de la economía clásica, marginalista, lo que se llama. No sé esas cosas, ¿no? Entonces eso en el mismo Perú lo hemos visto. Poco a poco ha ido introduciéndose a los pueblos rurales hoy día todo ese tipo de vida en donde el objetivo fundamental es maximizar ganancias o obtener más y más dinero. Ha ido hasta el último rincón de nuestro país, incluso en las comunidades campesinas el comportamiento es prácticamente el mismo. Entonces, ese modelo lo hemos expuesto en la sesión precedente. Ahora vamos a tratar de ver cómo implementar ese modelo, cómo implementarlo, que es importante, ¿no? Es un modelo que se diferencia de los vigentes, de lo que nos enseñan en las ciencias económicas, en las universidades, en los colegios, completamente diferente, e incluso de lo que sustenta una corriente de los izquierdistas como el marxismo. Yo diría que con este nuevo enfoque lo que hemos hecho hacer es avanzar un poco más de donde pudo llegar Marx en su tratamiento correcto. Yo no hablo de los marxistas, yo prefiero hablar de Marx, el trabajo publicado y hecho por Marx. Yo creo que hemos dado un paso adelante para comprender mejor la problemática. ¿Por qué es que tantas veces hemos fracasado? Tantas veces se ha ganado el poder, ¿eh? Tantas veces el poder, dicho gobierno, ¿no? Muchas veces se ha ganado el gobierno y el gobierno central, y muchas veces hemos fracasado. Entonces, ¿cómo instalar esto? La primera cosa que volvería a recordarles es que para transformar esta sociedad, esta civilización occidental por otra con rostro humano, es importante conocer sus mecanismos. No solamente es importante tener honestidad, una buena voluntad, sino que hay que conocer los mecanismos, porque ya nuestras sociedades son cada vez más complejas, pero no por ello indescifrables. Son más complejas, cierto, y eso lo vemos, pero no por ello indescifrables. Por eso que es necesario constantemente realizar un estudio, un análisis científico del problema. Y eso nos corresponde a todos los habitantes del mundo, y en especial del país Perú. Nos corresponde a todos porque cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros actos, estamos decidiendo nuestro futuro. Y eso es importante entenderlo. Hasta ahora, ya hemos remarcado en la sesión precedente, nosotros hemos actuado como bestias de carga. Las ideas que tenemos en la cabeza son las ideas del colonizador, no son las nuestras mismas. Son las ideas del colonizador, tanto han impregnado en nosotros mismos que nosotros consideramos como que si fueran las nuestras. Es decir, las nuestras en el sentido del sector social al que pertenecemos. Somos pobres, pero actuamos con la mentalidad de ricos. Entonces todo nuestro comportamiento indudablemente es a favor de la intronización y la perduración de este modelo que ya viene, lo hemos visto, desde hace 10.000 años. Nuestros problemas no vienen de ayer, no vienen ni de Fujimori ni de Odría, vienen de mucho más allá. En el caso de América Latina, con más claridad lo hemos visto, es desde el inicio de la invasión española, es cuando se instala este nuevo modelo ya
vigente muchos siglos en Europa, lo instalan con toda su fuerza, porque ya tienen toda la experiencia para ello, y desde esa época vivimos nosotros las grandes desigualdades socioeconómicas. Bueno, cuando queremos hacer un diagnóstico para poder enfrentar este problema, y personalmente yo pienso que existen los dos más grandes problemas son el desempleo y la pobreza. Y como consecuencia de este desempleo y la pobreza, pues indudablemente hay atraso en la forma de trabajar, que lo hemos visto y que lo volveré a remarcar en nuestro país. El atraso en la forma de trabajar, cómo producir, cómo crear riquezas, nuestro atraso es increíble. Por ejemplo, nuestros hermanos que le llamamos los invisibles, que están al interior de la selva, ellos tienen un atraso de miles de años en la forma de trabajar, porque todavía siguen ellos con la lanza, incluso en algunos sectores ni siquiera han ingresado a la edad de piedra, ¿no? Entonces, con ese tipo de productividad, indudablemente que su cuadro de vida es bien, que podríamos decir, una situación lamentable. Y nuestros hermanos en la punta de los cerros, lo que son todavía los rezagos de lo que es el gamonalismo, ahí existe igualmente un atraso de por lo menos 8 o 10 mil años de atraso, porque muchos de ellos siguen trabajando todavía con el buey y la chaquitaglia, ¿no? Nosotros lo hemos visto, nuestra civilización tahuantinsuyoana llegó a un alto nivel a esa época con la chaquitaglia, pero ellos seguían su avance. Los europeos nos trajeron al buey, con lo cual la productividad de la tierra se elevó. Pero comparado con todos los avances que han habido en los procesos de trabajo hasta ahora a nivel de la humanidad, ese tipo de trabajo ya es anciano de por lo menos 8.000 años. Y nosotros no podemos seguir trabajando haciendo una sociedad, una productividad, un PBI con esa forma de trabajar tan antigua. Esos son atrasos que los tenemos que eliminar. No se trata de eliminar a la persona como proponen algunos, ¿no? Porque existe mucha pobreza, muchos pobres, hay que eliminar a los pobres. No se trata de eliminar a los pobres, se trata de eliminar a la forma de trabajar, instalar nuevas formas de trabajar, las que actualmente la humanidad lo ha creado. Entonces ese es nuestro objetivo, instalar nuevas formas de la humanidad. No es un cualquiera que lo ha creado, un industrial, un gran empresario o un genio. No, es la humanidad en el quehacer diario va creando nuevas formas de trabajar y que tampoco no la saca todos los días, ¿eh? Las primeras hemos visto, las dos primeras formas de trabajar han durado miles de años para transformarse en otra. O de la industria, por ejemplo, lo que conocemos recientemente, la industria tiene una antigüedad de aproximadamente 6 siglos cuando se instala plenamente. Sus inicios son mucho más lejanos, pero cuando se instala plenamente no va más allá de 6 siglos, pero ya son 6 siglos que ha durado esta industria. Hoy día estamos ingresando a una nueva forma de trabajar que es la economía inmaterial. No sabemos cuánto durará, pero yo diría así muy rápidamente, teniendo esta experiencia de los ciclos de cada uno de los procesos de trabajo, esta economía inmaterial a lo mejor no dura los 6 siglos de la economía industrial, sino va a ser un tiempo más corto, porque la aceleración en la creación, en la invención, en la participación de las personas es mucho más fuerte. Si nosotros logramos eliminar a la repartición individualista, ya no van a ser 4 o 5 personas que piensan y que actúan y que tienen dinero para ejecutar. Si ponemos en libertad a esta sumisión a la repartición individualista y aplicamos una repartición más o menos igualitaria, es toda una población. Por el Perú, por ejemplo, son 33 millones de personas que van a participar pensando, actuando, creando. Hoy día no son esa cantidad, por eso que nuestro avance es formidable, pero todavía tiene muchas limitaciones. Imagínense cómo será ese avance en beneficio de la humanidad si los 33 millones de personas que habitan el Perú tienen todas las posibilidades de desarrollar toda su potencialidad física, mental, psicológica, en todo sentido, como un ser humano completo. Entonces, tenemos que eliminar ese atraso en la forma de trabajar y indudablemente la exclusión social, que es una consecuencia del desempleo y de la pobreza, en donde hay grandes sectores de la población que están excluidos totalmente. Y nosotros nos hemos puesto en ese comportamiento de mirar la exclusión social, de aceptarla y convivir con ella, cuando eso no es sociedad. Del momento que vivimos con gente que están tiradas en las calles, a los cuales hay que darle 10 centavos para sentirnos ya sacristianos, eso no es una sociedad.
La sociedad es cuando todos estamos bien hermanados y todos, tenemos igualdad de oportunidades, todos, nuestra potencialidad lo desarrollamos, eso es sociedad. Pero para que exista eso, no es por la gracia divina que viene, ya lo estamos viendo, es una base socioeconómica que hay que transformar. Es una nueva base socioeconómica que hay que instalar y que tiene su propia dinámica. Eso no depende de los políticos, eso es lo que hay que entender. Eso no depende del presidente de la República, no depende de ministros. Eso son la interacción entre estos mecanismos que están bien instalados en la sociedad y por indudablemente una decisión de sociedad, son ellos que interactúan y el ser humano utiliza todos esos mecanismos para desarrollarse plenamente. Hoy día los mecanismos que existen, que lo hemos visto, son mecanismos que traban el desarrollo de la sociedad y que facilitan solamente a algunas personas, aquellos que tienen el poder económico, que han acumulado en el Perú después de 5 siglos, han acumulado riquezas transmitidas a sus hijos. Entonces ellos son los que manejan los cordones de la actividad socioeconómica, manejan a la sociedad, manejan al pensamiento, ¿no? al comportamiento de las personas. Y esto es lo que hay que cambiar, ¿no? Son estos males tremendos que con este nuevo enfoque quisiéramos que vaya por nuevos caminos. Entonces el enfoque que yo les estoy proponiendo, algo nuevo, diferente a los enfoques que han existido hasta ahora para resolver estos problemas, es este enfoque en donde yo digo toda actividad socioeconómica tiene 2 elementos. Ustedes están viendo, ¿no? Lo hemos visto en la parte izquierda, hay un ovoide en donde digo la actividad socioeconómica tiene 2 elementos. Uno es el proceso de trabajo, otro es la decisión socioeconómica. Durante los miles de años de existencia del ser humano, este ha sido el modelo socioeconómico con estos 2 elementos en todos ellos. Por un lado, el proceso de trabajo, con el cual se crean las riquezas, se crean los bienes económicos, y con el segundo elemento, la decisión socioeconómica, la sociedad decide cómo repartir esa riqueza creada. Puede ser una repartición más o menos igualitaria o puede ser una repartición en donde la totalidad de la riqueza va a un pequeño grupo de personas. Hay mucho, en el caso, lo hemos visto en el caso del comunalismo, es a una sola familia. Es una sola familia que tenía acumulada toda la riqueza creada por todo ese grupo social. Entonces esos son los 2 elementos en esta nueva visión. Y si queremos analizar los problemas de sociedad, no se olviden, es que tenemos que tenerlo en la mente, este modelo. Es como cuando sabemos la tabla de sumar y restar, tenemos que saber la tabla para poder actuar rápidamente en una operación de suma y resta. Pero mientras no logremos instalar en nuestro mismo comportamiento mental, en nuestra misma reactividad ante los problemas con este modelo, seguiremos actuando con el modelo que favorece al capitalismo, el que lo han instalado en nuestra cabeza. Entonces es bueno comenzar a reflexionar uno mismo, al interior de uno mismo, para ir limpiándose de esta subordinación mental. Y este nuevo proceso, esta nueva manera de ver la problemática, como le digo, tiene estos 2 elementos: proceso de trabajo y decisión socioeconómica. Son 2 elementos que los he decorticado con la intención de descifrar la problemática. En realidad ellos vienen juntos. En la práctica vienen juntos. Por eso es que hasta ahora no ha podido ser descifrado. Cuando uno va a comprar un pan, en el hecho mismo de comprar el pan están los 2 elementos. Pero ¿qué es lo que ve uno? Uno ve solamente el pan, uno ve el precio, uno ve la moneda, y eso es todo. Y lo que uno está viendo son los elementos del proceso de trabajo. Y uno no está viendo la decisión socioeconómica instalada ya en el acto de comprar el pan. Eso no se ve. Por eso es que hasta ahora esto no ha sido visualizado y indudablemente no ha facilitado el mejor esclarecimiento de los fenómenos sociales y económicos. En cada acto económico están los 2 elementos ya, pero el único que se ve es a los elementos del proceso de trabajo, como el caso del pan. En la panificadora lo que sale es la maquinaria para hacer pan y el pan para venderlo, pero no vemos más. Cuando instalada en su interior está ya inmersa el tipo de decisión socioeconómica. Por ejemplo, ahora el panadero vende el pan, paga el salario a su trabajador y todo el resto se lo acumula él. La totalidad de la ganancia es para el dueño de la panificadora.
Eso no lo vemos. Por eso es que eso ha dificultado el análisis. Lo que mayormente se enseña en las universidades es el análisis clásico de la producción, distribución, consumo. Y otra vez el círculo producción, distribución, consumo. Y cuando vemos en el análisis de los partidos políticos, que hay que ligarlo a eso, cuando vemos en los análisis que hacen los partidos políticos y en las ofertas que hacen un detallado. Dice, bueno, en construcción haremos casas, en salud haremos hospitales, en educación haremos escuelas, más profesores. Pero eso, de acuerdo, es una primera visión, es así el problema. Pero no están viendo el fondo de la problemática. ¿Por qué nuestro nivel educativo es tan bajo? ¿Por qué nuestro nivel de salud es tan miserable? No lo vemos, no estamos viendo el modelo en su interior. Y yo lo que les invoco es esto, desde el inicio, por eso yo 1000 veces volveré a este tema, que el nuevo modelo de cómo ver las cosas, los nuevos anteojos que hay que tenerlos presentes, pegados con uno constantemente en todo nuestro actuar diario, en todos nuestros problemas sociales, en todos nuestros problemas políticos. Ahí tenemos que tenerlo para tener una mejor visión de la problemática de la sociedad. Y si nosotros tenemos ese comportamiento, esa reactividad ante los problemas y los enfocamos inmediatamente con estas dos formas que ahora les presento, ustedes verán que las cosas se aclaran más fácilmente, porque nuestro objetivo es eliminar la pobreza, eso es lo fundamental. Eliminar el desempleo son los dos grandes males de la humanidad que están en el fondo de una serie de otros problemas, como por ejemplo la desigualdad de género. La desigualdad de género, ¿cómo podemos resolver si nuestra pobreza es, la desigualdad en remuneraciones es inmensa, de patrimonio es inmensa? Podemos tener la ley, nuestra constitución lo puede hacer constar, que existe igualdad de género, pues no sirve para nada. Si en el campo todavía tenemos a campesinas o campesinos que viven con 0 soles, mientras que en San Isidro, en La Molina, viven con $10.000. Entonces, ¿qué sirve la igualdad de género inscrita en la Constitución, en las leyes y el resto? ¿Por qué nos matamos tanto peleando por la Constitución cuando lo fundamental no está en la Constitución? No está en la ley. Ahora les estoy mostrando que lo fundamental está en la base socioeconómica sobre la cual vive la sociedad y viven las gentes. Entonces, entendamos el problema así. Y veremos que desde el inicio de la humanidad esto es lo que ha jugado. Este es el caso del inicio de la humanidad, que yo les presenté el primer proceso de trabajo, que lo llamé proceso de trabajo a mano desnuda, porque en evidencia de lo único que servían ellos para reproducirse ellos mismos y su grupo social, era de la mano desnuda para la recolección, caza y pesca. Una vez creada la riqueza, como el venado, por ejemplo, que ahorita le podemos llamar el PBI, el Producto Bruto Interno de ese grupo social, de ese país, ese PBI lo ponían a hornear y todo el grupo social, una vez bien horneado, se beneficiaba de ese PBI. Y eso, en la práctica, ¿cómo lo podemos llamar? Simple y llanamente repartición más o menos igualitaria. No todos comían exactamente 100 gramos cada uno. Pero no había un señor que decía, esto es mío, y yo le doy al señor tanto, y al señor tanto, y a este nada, no me interesa darle y se acabó. No es así. En esa época, de una manera natural, salía, natural entre comillas, salía una repartición más o menos igualitaria, pero en realidad, ya lo hemos visto, en realidad toda esa repartición más o menos igualitaria era debido a que el elemento fundamental del proceso de trabajo permitía esa repartición más o menos igualitaria y sobre todo impedía una repartición del tipo actual, una repartición individualista, en donde un solo señor se agarra todo, o un grupo social se agarra todo comparado con el resto de los grupos sociales que están inmersos en un país. Ese elemento, el elemento central del proceso de trabajo, tiene una importancia decisiva. En cada proceso de trabajo hay que analizar inmediatamente cuál es el elemento fundamental, que es el que va a dar el comportamiento, la dinámica a la forma de trabajar. Y con esa forma de trabajar, la mano desnuda, al mismo tiempo nos abre la posibilidad de entender cuál es el tipo de repartición que existe. En el caso de la mano desnuda, lo habíamos notado anteriormente,
teniendo el trabajo como la mano desnuda, es imposible dominar a otro ser humano. Es imposible dominar a un grupo social, porque era necesario amarrar a cada persona para que trabaje, y entonces era imposible amarrar a 80 personas y vigilar a 80 personas noche y día. Era imposible, y además tenía un centro de alimentación como la naturaleza abierta y disponible de todos, que es la propiedad comunitaria. Entonces eso hacía imposible. Ya habíamos pasado un segundo proceso de trabajo, lo vieron ustedes, en el segundo proceso de trabajo ya con útiles de trabajo, ¿no? Con herramientas de trabajo, como la lanza, el mazo, la piedra tallada, el arco, la flecha, una serie de nuevos instrumentos que son descubrimientos, ¿eh? No olvidar, eso no viene regalado a la naturaleza. Es la humanidad en su constante actuar, los grupos sociales en su constante actuar con la naturaleza, es que él va creando. Ese es el Homo sapiens. El Homo sapiens tiene esa facultad de creación, y eso es lo que ha permitido que él poco a poco vaya conociendo y usando mejor la naturaleza. Entonces, con ese nuevo proceso de trabajo, con herramientas de trabajo, su productividad se eleva, pero la repartición seguía siendo repartición más o menos igualitaria, porque el elemento central, los elementos de trabajo de ese proceso de trabajo tenían la misma característica como que si fuera a mano desnuda, porque la lanza, la flecha, era un extensor del brazo del trabajador, era el trabajador mismo. Eso no lo podía, el trabajador no necesitaba dos flechas, era imposible que maneje 2 flechas, 10 flechas, 100 flechas al mismo tiempo. Como hoy día tenemos una máquina, 2 máquinas, 1 millón de máquinas, ¿no? Era imposible, ¿no? Entonces él tenía una sola flecha, y ese era su extensor del brazo del trabajador. Por ese hecho es que en esas épocas, en esos miles y miles de años, ha existido la repartición más o menos igualitaria. Cuando los historiadores nos hablan de ese pasado, nos hablan que había una bonanza más o menos natural. En la apariencia es natural, pero cuando uno hace el análisis, uno llega a ver que lo que motiva esa repartición más o menos igualitaria es la característica del elemento fundamental de ese proceso de trabajo, o de esos dos procesos de trabajo, ¿no? Pues entonces la repartición, y ahí cuando hacemos este tipo de análisis desde el origen de la humanidad, rápidamente nos podemos ya percatar cómo resolver nuestros problemas actuales. ¿En dónde está nuestra problemática? ¿En el proceso de trabajo? ¿En el capital? ¿En el mercado? ¿En el dinero? Ahí está, no, porque esos son elementos del proceso de trabajo. Nuestro problema está en la forma de repartir, en la decisión socioeconómica. Y es ahí en donde nosotros debemos actuar, porque lo que queremos es resolver la pobreza y el desempleo, que después nos va a permitir resolver otro problema. Entonces, es ahí en donde debemos actuar, ahí debe ser nuestro objetivo, y ese debe ser el objetivo de los partidos políticos. Pero cuando uno lee el ideario de los partidos políticos, no hay nada de eso. Hay solamente deseos, indudablemente, es fácil decir, ni siquiera hablan de eliminar la pobreza, solamente dicen que debemos bajar los niveles de pobreza, bajar los niveles de desempleo, pero no, nosotros lo podemos eliminar. Entonces, con esta nueva concepción, de una nueva manera de ver los problemas, fácilmente nos lo está diciendo que sí podemos tener esta nueva sociedad con nueva base. Pues acá en este cuadro vamos a resumir todo lo que dijimos la sesión pasada. Por un lado tenemos los procesos de trabajo, que está acá, y la evolución de los procesos de trabajo hasta la actualidad. Nosotros hemos comenzado con un proceso a mano desnuda, y luego se pasó con herramientas. Enseguida eso facilitó ingresar al proceso natural de producción. Son los dos procesos naturales de producción, que es la agricultura, el estado primario, y la ganadería igualmente en su estado primario, ¿no? Pero en el avance de este proceso de trabajo de la agricultura, poco a poco se va creando un nuevo proceso de trabajo que es mucho de mayor productividad, que nos amplifica el horizonte económico, y es lo que yo llamo el proceso artificial de producción, o que genéricamente se conoce como la época de la industria, de la industrialización. La industrialización nace por el avance, pero no es el desarrollo del proceso de la agricultura, es un cambio total, porque en la agricultura el elemento fundamental es la tierra cultivable. En cambio, en el proceso artificial de producción, el elemento fundamental es la máquina. Es completamente diferente.
se nutre en el proceso anterior, pero no es el proceso anterior, es completamente diferente. Y en el proceso artificial de producción, la industria, aparecen nuevos elementos, ¿no? Como por ejemplo el mercado, porque ahí con la industria todo lo que se produce se lanza hacia el mercado, lo que no es igual que con la agricultura del estado primario. Ahí todo lo que se produce, como en la época del Tahuantinsuyo, todo lo que se producía se consumía en forma directa, sin pasar por los precios, porque no existían precios, había trueque, pero no intercambio comercial. Entonces, en el proceso artificial de producción, en cambio, prácticamente la totalidad de lo que se produce va al mercado, y ahí aparece con toda su fuerza el precio, aparece el dinero, la moneda, el capital, la máquina, una serie de elementos que son bien diferentes a los elementos del proceso de trabajo anterior, y que eso es lo que le dan su naturaleza y su fuerza productiva. Ya lo hemos visto que si uno analiza este proceso de la industria, una economía de mercado, puede generar N industrias, N centros de trabajo. Y entonces por eso nos preguntamos que el desempleo ¿de dónde viene? ¿No? Luego pasamos al otro proceso de trabajo que ya es el actual, que está en pleno desarrollo. Es el proceso de trabajo de concepción, que mayormente lo conocemos como la economía inmaterial, la economía de conocimientos. Este proceso de trabajo es bien diferente a todos los otros procesos anteriores, porque es inmaterial, produce bienes inmateriales, y todos los anteriores han producido bienes materiales, de confort material. Hoy día estamos ingresando a una manera de trabajar en donde el bien es inmaterial. Se sirve de elementos inmateriales para seguir produciendo elementos inmateriales. Se sirve de conocimientos sobre conocimientos y genera conocimiento. Ese es el futuro. El futuro, yo digo, el futuro cercano para nosotros, aunque ese futuro ya es actual para el caso de los países del norte. En el caso de los países del norte están ya inmersos en incluso ya tienen una bolsa de valores, la bolsa de valores Nasdaq, y esta bolsa de valores en poquísimos años ya tiene la fuerza prácticamente del Dow Jones, que es la bolsa de valores principal de la economía industrial. La economía industrial, para llegar a ese poder, ha pasado 6 siglos, como le decía. En menos de 3, 4 décadas, la economía inmaterial ya lo está nivelando en poder económico a través de la bolsa de valores de Nasdaq. Y nosotros en el Perú ni siquiera hablamos de eso. Nuestros políticos, y los que deberíamos tener, los izquierdistas, los progresistas, no hablan absolutamente nada de eso. Y nos siguen hablando de formas de trabajar de miles de años atrás, alimentar todavía la chaquitaria, alimentar el buey, y como si nada, como si no pasara nada, como que si no fuera eso importante para el desarrollo de la sociedad. Entonces tenemos que con otros ojos mirar el análisis de nuestra sociedad, el análisis sobre todo de los partidos políticos, que uno de sus objetivos es precisamente transformar la sociedad. Se supone que para eso se han constituido. Entonces este nuevo enfoque nos va a aclarar y podemos visualizar mejor todas las mentiras que existen, o los desconocimientos quizá por algunos, de cómo se está manejando la economía a nivel mundial. Hoy día ya lo que juega, y yo les ponía el ejemplo de Jeff Bezos, el creador de Amazon. El creador de Amazon, una sola persona, tiene una riqueza acumulada personal de más o menos 200.000 millones de dólares. Y el Perú, con sus 33 millones de habitantes, a la justa tiene 220, 140.000 millones. Fíjense, una sola persona. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que ver eso, de dónde viene, ¿no? ¿Por qué esas grandes diferencias que existen? Toda esa riqueza, cómo se ha acumulado en pequeñas manos, y ahí es cuando estamos obligados de analizar el segundo elemento de la actividad socioeconómica, que es la repartición de la riqueza creada. Ya lo hemos visto en los 2 primeros procesos de trabajo, es una repartición más o menos igualitaria, pero cuando ingresamos a la agricultura, en su segunda fase de la agricultura, ¿no? En su expansión de la agricultura al estado primario, hay un punto crucial en donde es ahí
se pasa a la repartición individualista, porque yo he visto la tierra cultivable tiene una característica bien diferente a los elementos principales de los otros dos procesos de trabajo. La característica de este elemento fundamental de la agricultura, de la tierra cultivable, y la tierra cultivable se desliga de su creador. Se desliga de su creador y de esa manera facilita que cualquier otro se lo pueda apropiar. Y eso es lo que pasó. Y en el caso de la invasión española, lo hemos visto con toda claridad, ¿no? Pues son los pueblos originarios del Tahuantinsuyo que crean toda esa riqueza, toda esa gran extensión de tierras cultivables, que desarrollan la agricultura, la producción de agrícola en tamaña talla, porque lo hemos visto que los restos de las irrigaciones y otros están todavía visibles y se utilizan todavía hasta ahora, ¿no? Todo eso pasa a manos del conquistador, del invasor. Entonces, ahí hay un quiebre. Y la dinámica de cómo pasar de un tipo de repartición al otro, lo vemos, es completamente diferente a la dinámica en la evolución de los procesos de trabajo. Aquí, lo que impera, en el caso de la invasión del Tahuantinsuyo, es la fuerza, indudablemente acompañada de la religión. Pero en otros casos, lo estamos viendo, es básicamente la religión o que exista un caudillo, un líder en el grupo que va acumulando por la confianza que le da el pueblo. Hay diferentes formas, pero el objetivo fundamental es que se instala un nuevo tipo de repartición, la repartición individualista, en donde la totalidad de la riqueza creada por ese grupo social pasa a manos de una sola familia, como el caso del gamonalismo, o de un pequeño grupo de personas, como es en el caso del capitalismo. Entonces el quiebre o el inicio de la pobreza y la riqueza la tenemos acá, en el proceso natural de producción. Y cuando llegamos al proceso artificial de producción de la industria, ahí es donde aparece el desempleo. El desempleo porque se sigue con el mismo tipo de repartición, porque la máquina, que es el elemento fundamental de este proceso de trabajo, es un elemento que se desliga del trabajador y que es fácilmente apropiable por cualquier otro, es lo que pasa. Por eso es que de una manera natural, digamos, se pasa a la repartición individualista de este proceso de trabajo y el otro continúa con el mismo tipo de repartición. Pues en la industria se impone el mismo, desde el inicio, el mismo tipo de repartición, una repartición individualista en donde aquel que es el dueño del acto económico es el dueño de la totalidad del resultado de la actividad económica. Entonces, en el proceso de acumulación y concentración de riquezas en la industria, lo que hace que solamente algunas personas tienen el dinero, el capital, para generar nuevos centros de trabajo, son ellos los que tienen el poder de decidir de qué hacer con este dinero que es de su propiedad. O lo invierten para un nuevo centro de trabajo, o simplemente no lo invierten. Entonces ahí a ellos lo único que les interesa es la cantidad de trabajadores que tienen en su centro de trabajo. Y el resto de trabajadores disponibles que están en la calle no les interesa un ajo. Y es ahí el inicio del desempleo. Y el desempleo se pone masivo precisamente cuando hay la concentración y acumulación de riquezas en poquísimas manos que no tienen el menor interés en realizar inversiones en su suelo, en su país, porque es un país también que pertenece a él, porque es un peruano, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos comprender, que la riqueza-pobreza nace en un punto de la agricultura al estado primario, y el desempleo nace hace 6 siglos con la industria, con los centros industriales, con la concentración de capitales, y es facilitado por ese elemento fundamental que permite que unas cuantas personas acumulen tamaña riqueza, ¿no? Entonces, inmediatamente eso nos está señalando además cuál sería la solución. Y la solución para el desempleo, la pobreza, incluso para el atraso en la forma de trabajar, lo vemos acá en este cuadro acá, que es el modelo que tenemos que instalar. El modelo que tenemos que instalar es un modelo en donde tiene 2 partes. El primero es instalar el proceso de trabajo de concepción lo más rápidamente posible, porque ya tenemos un atraso de más o menos 100 años. Y tenemos que instalar ese modelo, esas fábricas, esas industrias, con un nuevo tipo de repartición. En general, a nivel de sociedad,
ese tipo de repartición será, como en el inicio de la humanidad, una repartición más o menos igualitaria. Pero más adelante precisaremos aún más y vamos a verlo. Pero ese es el modelo. Al estado teórico puro, el modelo con el que cómo vamos a implementar el cambio es ese. El cambio lo vamos a implementar con este modelo. Un modelo en donde el proceso de trabajo al cual le debemos dar prioridad es el proceso de trabajo de concepción. Indudablemente que ese proceso de trabajo de concepción, en donde son bienes inmateriales, requiere de una parte material para manifestarse. Y eso es generado con la industria, con el proceso artificial de producción. Eso va a existir, va a seguir, pero va a seguir en función de las órdenes del nuevo bien. Como ya le ponía el ejemplo del Zoom que estamos usando ahorita. El Zoom nos obliga a tener una computadora, un laptop. Si no lo tenemos es imposible de usarlo. Pero esa computadora, ese laptop, en su parte física, el hardware, ya no tiene el valor como antes tenía la industria. Lo más importante era la máquina, la parte material. Hoy día la máquina ya no es lo más importante. Hoy día lo más importante son la creatividad para generar nuevas aplicaciones, nuevos bienes inmateriales en los diferentes campos de actividad del ser humano. Ahora, estos tipos de repartición, para que se visualicen, como por ejemplo la repartición individualista, para que la repartición individualista ha sido necesario generar la propiedad privada. Entonces es con la propiedad privada que se puede consolidar el hecho de haberse apropiado o extorsionado a un pueblo y concentrado en capitales en la propiedad privada como institución jurídica. Y en la historia historia reciente, ha habido un malentendido. Incluso Mariátegui se mete en este malentendido. Hasta ahí se pensaba que era la propiedad privada la que originaba el problema. Entonces, si queríamos nosotros transformar nuestra sociedad, era necesario eliminar la propiedad privada. Y ahí un grave error que nos ha llevado, como por ejemplo la idea de las nacionalizaciones. Hay que nacionalizar los bienes de producción para que esto se resuelva. Y no es así. Y no es así porque todos ellos han fracasado porque nos hemos olvidado que la propiedad privada es simplemente una institución jurídica que sirve para convalidar en el tiempo una decisión de sociedad que es como la repartición individualista. Y que más adelante, cuando instalemos la repartición igualitaria, la institución jurídica será la propiedad comunitaria o colectiva, depende como quiera llamarse, pero en el fondo es esa, ¿no? Que es la propiedad de todos y de nadie en particular. Esa es la definición de propiedad comunitaria o colectiva que le doy, ¿no? Muy diferente a la noción que tenemos en el caso de las comunidades campesinas que tenemos en el país, en donde la propiedad es colectiva, es cierto, pero solamente de los 100 o 200 comuneros que existen ahí. Aquí estamos hablando de la propiedad comunitaria de los 33 millones de habitantes, que eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, esta propiedad comunitaria es la institución jurídica. Nuestro objetivo no es instalar la propiedad comunitaria primero, no, lo que tenemos que nosotros decidir es porque los nuevos proyectos de inversión, las nuevas empresas a realizar, ya lleven en su seno la repartición igualitaria, más o menos igualitaria. Y eso es lo que lo tenemos que tener inscrito en nuestros documentos políticos, porque esto es nuestro objetivo, esto es el final. No lo mostramos claramente cómo es lo que pensamos hacer a la nueva sociedad, a la nueva economía, simplemente nos estamos engañando y estamos engañando a los votantes, a los que confiaran en nosotros, ¿no? Si fuéramos parte de un movimiento político. Es necesario que todos nuestros dirigentes tengan esta claridad en estas ideas, porque si no llegamos a lo que está pasando con Pedro Castillo y su gente, ¿no? En donde está vapuleado por todos lados, en donde tiene que aceptar las imposiciones de los grupos que lo han apoyado con sus formas negativas, su forma de actuar con relación a la problemática, y entonces ahí es todo un sancochado, no sé de cómo vamos a salir en esta situación. Pues es necesario que nuestras ideas sean claras, que discutamos ideas, no personas,
Acá no es, en ningún momento yo les he dicho propongan a Pedro Castillo o a Keiko como presidente. No necesitamos decirlo eso, porque no es necesario, porque lo fundamental es crear la nueva base socioeconómica. Y la nueva base socioeconómica tiene estos nombres: proceso de trabajo y decisión socioeconómica. Y debemos ir por un proceso de trabajo de concepción que nos va a facilitar el pleno empleo y una repartición más o menos igualitaria que va a eliminar la pobreza, eliminar el desempleo y con eso crear las bases para una sociedad en condiciones más o menos igualitarias, la que brinda oportunidades a todos sus hijos, ¿no? Entonces, esto ya lo remarco, la propiedad privada o la propiedad comunitaria son instituciones. Esas instituciones se crean para sustentar y hacer perdurar en el tiempo el tipo de repartición. La propiedad privada individualista, más adelante lo precisaremos aún más, la propiedad privada individualista es la que sustenta en el tiempo, y hace 10.000 años, hace 10.000 años que tiene este tipo de propiedad sustentando a una repartición individualista que hasta ahora a nadie se le ha ocurrido tocarle ni un pelo. Y cuando se instale la repartición más o menos igualitaria, tenemos que crear en la Constitución y en las otras leyes, ¿no?, la propiedad comunitaria de las nuevas empresas a crear y que lo vamos a ir desarrollando. Pero en suma, lo que les estoy mostrando acá es el modelo de salida, el modelo a instalar para resolver nuestro problema de fondo. Este es el nuevo modelo, pero es el modelo al estado puro. Entonces es necesario ir avanzando en formas de aplicación, cómo aplicar este modelo. Y es ahí en donde nosotros deberíamos comenzar o recordar rápidamente la estructura de una empresa, porque ya lo hemos notado, tanto la industria o como la economía de conocimientos se van desarrollando, se están desarrollando en una economía de mercado, como proceso de trabajo. Y como proceso de trabajo, el elemento fundamental de una economía de mercado es la empresa. Y la estructura de la empresa es esta, ¿no? Cualquier empresa, por más grande o más pequeña que sea, tiene esta estructura. Esta línea es una empresa con 3 segmentos y son sus 3 elementos fundamentales. No lo puedes agregar mucho más. Para los contadores, por ejemplo, tiene que ser un mayor desagregado, pero para nuestros fines nosotros podemos señalar que existen estos 3 elementos fundamentales. Lo que está en negro, el segmento negro, es la materia prima que necesitamos para generar un bien, y luego tenemos que contratar a obreros para poder trabajar ese bien y que salga un resultado final que se va al mercado, se vende el bien, y entonces hay una diferencia entre el precio de venta y el costo de producción, y de esa diferencia es lo que nosotros tenemos aquí, las ganancias. Esa es la estructura de una empresa. Entonces, teniendo esta estructura de la empresa, le podemos aplicar el tipo de repartición. Si estas ganancias, si la totalidad de estas ganancias va a poquísimas manos, es la repartición individualista, ¿no? El 100% de lo es apropiado por el propietario o los accionistas de la empresa. Esta es la repartición individualista, o que le hemos llamado gamonalismo, esclavismo, capitalismo. Lo mismo, porque tenía el mismo tipo de repartición. Y lo que nosotros necesitamos ahora es instalar una repartición más o menos igualitaria, que vamos a ver. Este tipo, cuando tiene la repartición de las ganancias generadas por esta empresa, la misma empresa, es la misma empresa que puede tener un tipo de repartición o el otro tipo de repartición. Por eso digo que son decisiones de sociedad. La sociedad decidirá qué tipo de repartición se va a optar, por el que se va a optar. Sí, y eso es lo que pasó en la invasión española. La sociedad optó por una repartición individualista. Por eso es que la totalidad de los bienes y el resultado de la actividad económica pasó a manos de los invasores, ¿no? De otra manera, nuestro objetivo es que la totalidad de esas ganancias pase a una sociedad diferente en la forma de repartición igualitaria. Entonces, el 100% de esta empresa, del resultado neto de esta empresa, las ganancias, esa será para todos los habitantes del país
en términos estrictamente iguales, que lo vamos a ver, ¿no? Solamente la diferencia, verán ustedes, que la diferencia fundamental en el modelo es esta, que habría que comprender. No vamos a crear empresas de un tipo que nadie conoce, son las mismas empresas. Por eso es que todos desde ahora podemos participar en la transformación de este país. En el momento que creamos la empresa, es a nosotros de decidir, como somos los dueños de esa empresa o queremos generar un nuevo mundo, es si queremos una repartición individualista o queremos una repartición igualitaria. Y esto lo pudieron hacer los gobernadores izquierdistas ahora presos o declarados corruptos. Ellos lo pudieron hacer. Ellos lo pudieron hacer porque en sus manos, como gobernador regional, tenía miles de millones de soles para actuar. Y su nivel de inversiones era elevadizo, no menos de 500 millones. Tenía dinero suficiente para comenzar una nueva economía, una nueva sociedad, pero desgraciadamente por una mala comprensión de la actividad socioeconómica, una mala comprensión de los objetivos de un partido político, una mala comprensión de lo que quiere decir izquierdista, es que se han lanzado por ser izquierdistas en el papel y capitalistas en la práctica. En la práctica, todos los proyectos de inversión se los dieron a empresarios capitalistas, en donde el total de las ganancias era para el dueño de la empresa, cuando en realidad deberían generar nuevas empresas en donde la totalidad de las ganancias sea para el pueblo. Esa es la nueva economía, es el sustento de la nueva economía y de la nueva sociedad, porque inmediatamente ahí se ve que esa economía está ligada estrechamente con la totalidad de la población. En la repartición individualista no tiene ninguna ligación con la sociedad, porque la totalidad del resultado neto le pertenece al dueño de la empresa, a nadie más. Nuestro objetivo, aquí ya lo estamos viendo, nuestro objetivo fundamental es hacer de que la creación de una nueva empresa, su resultado neto, las ganancias, sea en su totalidad para el pueblo en su totalidad. Esto en un primer avance lo tuvo Velasco Alvarado con la propiedad social, pero lastimosamente la comprensión no era correcta, tenía todas las deficiencias del análisis capitalista. Por eso es que en las empresas sociales, el resultado neto de las empresas sociales lo hizo un poco para los trabajadores, un poco para el Estado, un poco para las inversiones, o sea, no había concepción de lo que significa ese resultado neto, que es creación de la sociedad. Y si ese resultado neto es creación de la sociedad, es a la sociedad en su totalidad que le pertenece, en su totalidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que generar, una nueva base socioeconómica, con este nuevo comportamiento, que va a generar nuevos comportamientos en los empresarios y en la sociedad, incluso en los trabajadores. Porque el resultado neto, una parte de ese resultado neto, al trabajador, además de tener su salario, tendrá una parte de ese resultado neto que pertenece a la sociedad, porque él es también parte de la sociedad. No olvidemos que la sociedad son los recién nacidos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianitos, los que están yendo al cementerio, todos ellos son parte de la sociedad. Y todos ellos tienen derecho, en partes iguales, tener una porción de esa ganancia generada por la sociedad. Y algo más, que no es la sociedad presente solamente la que genera ese resultado, esa riqueza. Esta sociedad presente lo ha podido generar porque las sociedades anteriores ya han dado toda una base para generar de más y más la riqueza. Y lo hemos estado viendo a nuestros primeros seres humanos, cuánto tiempo le tomó crear una lanza, crear una flecha, crear un mazo, cuánto tiempo le tocó. Es un tiempo de maduración, es un tiempo de creación que le pertenece a las generaciones pasadas, pero somos nosotros los que disfrutamos de eso. Entonces todo lo nuevo que tenemos nosotros ha sido creación de generaciones anteriores. Entonces todo eso pertenece a la sociedad, no a una sola persona, como es el caso de hoy día. Por eso lo malo de sociedad que tenemos es que lo acumulado por las sociedades y lo acumulado por el presente va a parar a la mano de una cuanta persona. Entonces ese modelo de sociedad es la que debemos derribar. Eso es la revolución.
Nosotros hemos entendido mal, por una mala aplicación, por una mala comprensión del fenómeno, hemos hecho sinónimo revolución de lucha armada. No es eso. La revolución, la transformación, el gran cambio, la gran transformación es esta: pasar de una repartición individualista a una repartición igualitaria en el resultado de una empresa que pertenece a la sociedad, como lo vamos a ver luego. Pero que quede ya esta idea. Esa es la revolución. La revolución no es lucha armada. Lo hemos confundido completamente el problema. Han tenido buena intención, muchos han muerto en esas ideas, pero no era pues. Y yo incluso de mocoso nos metimos en la idea de la guerra de guerrillas influido por la Revolución Cubana, porque vimos que así se podía uno llegar al gobierno y instalar una nueva sociedad. Lastimosamente, con esas ideas que teníamos en esa época, se ha llegado al gobierno, al caso Cuba y de tantas otras revoluciones, y no se ha hecho gran cosa en la transformación. En otros aspectos han hecho cosas brillantes, porque son seres humanos, algunos honestos y que quieren avanzar a la humanidad, pero en lo fundamental estaban cero, no han podido hacer nada. Por eso es que todas esas revoluciones han ido al fracaso. Y lo más triste es que, sintiéndose que no pueden hacer, persisten en el gobierno. Sintiendo que no pueden avanzar más, persisten en el gobierno. Eso es triste. Eso es lo que ha completamente destrozado el espíritu de la izquierda. Lo ha destrozado anímicamente, mentalmente y conceptualmente, lo ha destrozado. Y como ejemplos, el último lo tenemos en Evo Morales. ¿Cuántos ciclos de gobierno quería y seguía queriendo, a pesar de que el pueblo le decía no? Seguía intentando volver al gobierno, y como que han vuelto con toda la magulla que hacen. Entonces eso debe salir. Lo que nosotros queremos es la transformación. La sociedad de hace 10.000 años se está pidiendo limpiarse de esta repartición individualista, limpiarse del amo, del gamonal, del empresario capitalista, limpiarse de ellos que tienen el comportamiento de repartición individualista. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y este es el fondo de lo que podríamos llamar la gran transformación, el gran cambio, la revolución. Esa es la revolución. Entonces esta revolución, ¿cómo lo podemos aplicar en una economía de mercado? Por eso yo insistía en que nosotros tenemos economía, procesos de trabajo desde hace más o menos 6 siglos que siguen desarrollándose en una economía de mercado. Y una economía de mercado no es nada malo. Nos lo han metido en la cabeza que es una perversión. La economía de mercado es falso. La economía de mercado es nada más que un proceso de trabajo. Todo depende de qué tipo de repartición le pongamos a ese proceso de trabajo para ver si es bueno o es malo. Entonces ahora lo que vamos a ponerle es una repartición individualista. Lo van a ver en este modelo, en este gráfico que les presento, que ya lo hemos visto la sesión pasada. Lo que tenemos actualmente es este PBI. Actualmente es este PBI 1. Son empresas, estas son empresas, y acá solamente hemos puesto los 2 reglones, que es el valor agregado. Hemos eliminado la materia prima porque eso no se cuenta, prácticamente ya fue hecho en el ejercicio pasado. Lo que se hace en el ejercicio presente es el valor agregado compuesto de los salarios y de la ganancia. Entonces la empresa, esta es una empresa, su valor agregado y su ganancia, pero todas estas empresas dentro de este cuadro son empresas de espíritu capitalista, empresas a repartición individualista. Esto es lo que actualmente existe en nuestra sociedad. Y lo que tenemos que hacer para instalar el nuevo modelo es crear un nuevo sector, es este nuevo sector. Y debe ser creado en base a empresas, porque vivimos en una economía de mercado. Pero son empresas exactamente iguales como les mostraba que las anteriores. La única diferencia está en el tipo de repartición de las ganancias. Aquí, en estas empresas del sector 1, la totalidad de las ganancias va para los dueños de la empresa o sus accionistas. En cambio acá, la totalidad de las ganancias va al pueblo, a la totalidad de la población, que es N. N es la totalidad de la población, 33 millones de habitantes. Estas son empresas que pertenecen al país, por eso es que yo le llamo empresas país. Y estas son empresas capitalistas porque tienen su dueño o sus accionistas. Estas en cambio son empresas país porque es el país que los crea
Y como es el país que lo crea, es decir, es el país que puso su plata, como el país puso su plata, las ganancias, que es el PBI menos salarios, miren, todo este es el PBI, todo este es el PBI, si a este total del PBI le descontamos las ganancias que se paga a los que han trabajado, ¿qué es lo que queda? La totalidad de las ganancias. Este es PBI 2 menos W2, son ganancias. Entonces, esta totalidad de ganancias, son estas, se reparte entre la totalidad de la población. Y eso es lo que genera un R, que yo le llamo remuneración de base. O sea, con esto, la totalidad de la población se beneficia del resultado neto de la actividad económica de un país, de las empresas país, ¿no? Este es el nuevo, digamos, de cómo deberíamos ahora instalar un nuevo modelo. Este nuevo modelo que propongo tiene dos sectores. Por eso llamo una economía de mercado con dos sectores. El sector 1 a repartición individualista y el sector 2 a repartición igualitaria. Aquí es igualitaria. Pero adelante hemos estado hablando de repartición más o menos igualitaria. ¿De dónde viene? Eso lo vamos a ver luego. Pero debemos comprender esto, que lo fundamental de la actividad económica, que va a definir el comportamiento de la sociedad, que va a definir si hay pobreza o no hay riqueza, que va a definir si hay empleados o no hay desempleados o todos son empleados, es esta base socioeconómica. Esto es lo más importante que la ley, más importante que la Constitución, más importante que todo reglamento jurídico. Los reglamentos jurídicos vienen para convalidar situaciones. Entonces, primero hay que crear la situación. Primero hay que crear esta economía con dos sectores. Y como nosotros comenzamos a crear empresas país, ya lo vimos hace un momento, lo que tenemos que crear es una nueva noción jurídica, la empresa comunitaria, la propiedad comunitaria. Pero ustedes estarán viendo que la propiedad comunitaria acá es bien diferente a la propiedad comunitaria de las comunidades campesinas que existen en toda América Latina. Bien diferente. Porque acá la totalidad de todas las empresas, de las ganancias de todas las empresas país que está acá, se dividirá entre la totalidad de la población. Acá no estoy hablando de solamente los hombres se le dará, o solamente a las mujeres, o solamente a los quechuas, o solamente a los aymaras, no. Ahí nos olvidamos de esas distinciones de género, sexo, religión y otros, porque todos somos componentes de una sociedad, todos somos seres humanos que pertenecemos y hemos participado en esta actividad económica de una manera directa o indirecta, participamos y tenemos el derecho de tener una parte de ese resultado. El resultado es este, porque esta otra parte es de lo que trabajaron. Los que trabajaron tienen todo el derecho, como acá, tienen todo el derecho de tener su salario en función de las horas de trabajo, de su capacidad, su rendimiento, de sus niveles. Está en función y eso es el salario. Pero las ganancias de las empresas país en su totalidad se dividen entre N y cada miembro de la sociedad, desde que nace hasta el final de sus días, tiene un derecho a él. Ahí no hay huelga, no necesitamos huelga, no necesitamos políticos, no necesitamos presidente de la República, no necesitamos congresistas. Esta es la base de la actividad socioeconómica. Eso lo tenemos que entender. No tenemos por qué tanto malgastar nuestro tiempo en las querellas en el Congreso. Y sobre todo para querer instalar una nueva constitución cuando nos va a pasar de años y sabemos de antemano ya que esa nueva constitución será completamente nula, porque las constituciones del Congreso están en función de votos. Ahí la democracia ahí se expresa en votos. Y ustedes saben que los votos son en función de los elegidos. ¿Y cuántos son los elegidos? No por Dios, sino por el capital. Los elegidos por el capital son, pues, la mayoría. Entonces, pensar en que la nueva constitución va a resolver nuestro problema es una falsedad y es un engaño. Con esto yo quisiera mostrarles esa verdad. Luchar por una nueva constitución, cierto, lo vamos a necesitar, pero no ahorita. Ahorita lo que queremos es transformar la base socioeconómica. Mientras no tengamos esa base socioeconómica, de nada sirven las leyes. Y las leyes los tenemos. Dice derecho al trabajo. ¿Cuántos millones de trabajadores existen desocupados? Derecho a la salud. ¿Cuántos miles de muertos existen que no han tenido ningún auxilio de la seguridad social?
La ley es una cosa, la realidad es otra. La ley refrenda una realidad, no es al revés. No es que la ley cree la realidad. Nosotros vamos a necesitar de una ley, de la ley de la propiedad comunitaria, es cierto, pero una vez que hemos creado empresas país, no es la ley, o como lo han puesto en Bolivia y en Ecuador, un Estado plurinacional, que eso lo va a llevarse a cabo en los hechos. No es así. Yo quisiera que esto quede bien claro, porque esto es lo que nos va a hacer la diferencia entre los que realmente están por el cambio y los que fingen ir hacia el cambio, pero que en realidad no, que en realidad siguen defendiendo al estado de situación actual. Y el estado de situación actual pues es un sistema económico capitalista, en donde genera constantemente pobreza y desempleo, ¿no? Entonces, esto es el fondo del problema está acá. Ahora, veamos cómo es que llegamos a una repartición más o menos igualitaria. En la sesión pasada solamente, porque ya el tiempo estaba avanzado, me concentré en esta parte de las remuneraciones, o lo que se dice en términos de flujo. Pero en realidad, la actividad socioeconómica es mucho más compleja y tiene otro gran sector que se llama en términos de stock, el patrimonio. Y ya vimos que las desigualdades en remuneraciones son elevadísimas, ¿no? Por ejemplo, en las partes altas de nuestro país ganan 0 soles y un empresario como las empresas de inversiones extranjeras que vienen acá están entre 5 o 10 millones de dólares. Miren la diferencia. Entonces, eso es demasiada desigualdad. Entonces tenemos que acortar las desigualdades en remuneraciones. Pero esa diferencia no es nada comparada a las diferencias en patrimonio, en stock. De eso nadie se ocupa. ¿Qué partido de izquierda se ocupa de ver las diferencias en stock, las diferencias en patrimonio? A las justas, últimamente Verónica sacó que se va a pedir un 2% de impuesto a la fortuna, a la grande fortuna, porque a nivel mundial pues ya todo el mundo habla, ¿no? Y acá se están animando en América Latina a hacer eso. Argentina ya hizo un poquito, pero no, pues eso no es. Tenemos que llegar a la igualdad en patrimonio. Si queremos nosotros llegar en las remuneraciones, eliminar las remuneraciones en función de la opresión, tenemos que ser igual con el patrimonio, si no, no hemos avanzado nada. Es como si tuviéramos en el tiempo del Tahuantinsuyo, el Inca se agarra todas las propiedades, todo lo que sirve para como medio de producción y, bueno, pues reparte más o menos la comida para los trabajadores. Y punto. No es así. Tenemos que llegar a una repartición más o menos igualitaria en términos de remuneraciones, en términos de stock, en términos de flujo y en términos de stock de patrimonio. Y ya vimos que en términos de remuneraciones, aquí al lado izquierdo, con este cuadro que les he mostrado precedentemente, es fácil, llegamos a una repartición más o menos igualitaria. Por ejemplo, si el PBI lo desglosamos en dos partes, PBI del sector 1, PBI del sector 2, lo sumamos, nos da el PBI total. Si ahora con este cuadro tal como está hacemos las transposiciones necesarias, vamos directamente aquí a la solución y veremos que el PBI se reparte entre ganancias, que es esto, ganancias 1 del sector 1, son los empresarios dueños de estas empresas que se lo van a llevar, y las remuneraciones que están acá, las remuneraciones, tanto del sector 1 como el sector 2, son lo que se pagan a los trabajadores en función de su trabajo, duración y otros, las remuneraciones. Y esta distribución en parte igualitaria, como lo vimos acá, miren, RN viene de esto, RN, miren, acá está. Esta es la ganancia, como ya dije, la ganancia del sector 2. La ganancia del sector 2, cuando lo dividimos entre N, nos da R. ¿A qué es igual la ganancia del sector 2? Si hacemos la operación, la ganancia del sector 2 es igual a N por R. La ganancia del sector 2, G2, es igual a N por R. Esto es lo que vemos acá, NR. O sea, en vez de ganancia del sector 2, ¿ya? Ganancia del sector 2, en vez de llamar ganancia del sector 2 como está acá, yo le llamo RN. Por eso es que acá en la solución final, en la repartición más o menos igualitaria, tenemos las ganancias 1, acá del sector 1, los empresarios, los salarios y RN, que es el total de esto.
Entonces están viendo que la repartición en términos de sociedad es una repartición más o menos igualitaria. Pero a nivel del sector 2, la repartición es estrictamente igualitaria. Eso es lo que da la respuesta en una economía de mercado. Esta es la solución de la parte de flujo, de remuneraciones en una economía de mercado. Pero hay otro, lo más importante, y que Piketty, Tomás Piketty, con su gran libro últimamente el más vendido, a El Capital, aquí, El Capital del siglo XXI, él nos habla de los stocks con estadísticas, ¿no? Y eso ya lo sabíamos, pero él nos ha mostrado estadísticas de 300 años atrás y nos ha mostrado cómo, en términos de stock, porque yo les digo, este tipo de repartición no es de ayer, este tipo de repartición es hace 10.000 años. Él ha ido 300 años atrás y ha visto que es el mismo tipo de repartición y que la acumulación está en poquísimas manos. Y nos dice que las diferencias, la desigualdad en patrimonio es mucho más fuerte que la desigualdad en remuneraciones. Y eso lo vemos cuando uno va a quienes tienen su casa, quienes no tienen casa, quienes tienen las grandes empresas, los grandes negocios en patrimonio, quienes no tienen, quienes son los propietarios de los aviones y los barcos, todo eso, y quienes no lo tienen. Y veremos que la concentración de riqueza está en poquísima mano. Por eso es que la desigualdad socioeconómica en términos de stock de patrimonio es mucho más fuerte que este. Sin embargo, nuestros partidos políticos de izquierda no hacen la menor mención a esto. Eso lo tenemos que resolver. Y lo vamos a resolver de esta manera, cuando pongo acá la propiedad comunitaria. Vamos a resolver con las empresas país, los recursos naturales, los bienes comunitarios y el financiamiento ilimitado. Con estos mecanismos, nosotros vamos a con este modelo, facilita esto. Yo no lo saco de la cabeza como lo vamos a ver, no. Esto sale del análisis, desde el inicio, cuando sale, consecuentemente, sale que hay que generar empresas país. Hay que generar empresas país porque la solución a la repartición igualitaria, individualista, es la repartición igualitaria. Entonces, a una empresa, cuando uno lo pone en condiciones de repartición igualitaria, es una empresa país, porque le pertenece al país. El país puso su dinero y es el país que se lleva la ganancia. Ese es uno de los mecanismos para la propiedad comunitaria de la empresa país. Y luego, lo que siempre hablamos, pero que en la práctica no funciona, son los recursos naturales. Los recursos naturales pertenecen al país, pero cada presidente de república que tenemos se encargan de regalar nuestros recursos naturales al extranjero, o incluso a los empresarios nacionales, ¿no? Con los bienes comunitarios que se van a crear y el financiamiento ilimitado. Este financiamiento ilimitado nace de este nuevo modelo, en esas características de los mecanismos de este modelo, que luego vamos a dedicar una sesión para analizarlo, porque este es el elemento fundamental para hacer el cambio. Muchos nos hablan que no tenemos dinero para hacer empresas, cuando en realidad tenemos financiamiento ilimitado para hacer empresas país. Entonces, ¿por qué ponernos a pelear con estos empresarios que nos van a generar grandes problemas cuando en el camino de las nuevas empresas se lo van a llevar? Es una lucha en economía de mercado. Cuando ustedes ponen dos empresas uno frente al otro, ¿quién gana? Una economía de mercado, y cuando tienes el sostén del gobierno, como el gobierno está parcializado por el otro lado, el que gana pues es el que tiene mejor precio, mejor calidad, que le gusta más a la gente, el que puede producir en mejores condiciones, y es la empresa país, porque tiene todas las condiciones para que sea mucho más eficiente y, sobre todo, produzca los bienes que van a resolver los problemas del país. A los empresarios capitalistas solamente les gusta producir bienes que tienen alta rentabilidad. En cambio, los bienes que requiere el país son bienes básicos que necesitamos generar para comenzar. Necesitamos casas, necesitamos escuelas, necesitamos vías de comunicación, necesitamos hospitales, necesitamos cantidad de cosas que nos han tenido en la pobreza y que tenemos que salir. Esos son los objetivos fundamentales para comenzar. Entonces, ¿por qué tener miedo a hacer la gran transformación? ¿Por qué tener miedo a hacer la revolución cuando nos va a beneficiar? Cuando va a beneficiar a la mayoría,
Entonces en el caso de Pedro Castillo no tiene por qué preocuparse en que no tenga partido, de acuerdo, pero cuando inicia la gran transformación tendrá su partido político al día siguiente y con la fuerza que le da el pueblo para sustentar y desarrollar esa transformación del país. Pero si va a seguir con medidas mediocres como lo que ha hecho Correa, ha hecho Evo, pues indudablemente ¿quién se la va a coger? Si son medidas solamente para capturar votos, para que se reelija constantemente, que es lo que ha hecho Evo, eso ha querido hacer Correa también, lo hizo 1 o 2 veces y después lo votaron, porque el pueblo ecuatoriano ya no se queda sentado en sus laureles, no, ahora los pueblos están cambiando, entonces es necesario tomar esto en consideración. Bueno, estaba viendo que la repartición más o menos igualitaria tiene 2 grandes campos, la repartición en remuneraciones, que es esta, y la repartición en términos de stock de patrimonio, que es esto. Y en esos 2 lados tenemos que ir. Y les decía que las grandes desigualdades es mayor en patrimonio que en remuneraciones. Y esto a nivel mundial, porque es el mismo modelo, el sistema capitalista es el mismo. Es a nivel mundial que existe esta gran diferencia entre las remuneraciones de uno y las remuneraciones del otro, entre el patrimonio de uno y el patrimonio del otro. Hay colosales diferencias y son esas las que tenemos que eliminar. Y eso no pasa por comprar balas, no, eso pasa por hacer la transformación de la base socioeconómica. O sea, es una nueva manera de ver la problemática, una manera de ver cómo realizar la revolución, una manera de ver cómo generar una nueva sociedad y una nueva economía. Entonces, en resumen, les había presentado este cuadro. Cuando uno hace el análisis, la evolución del análisis, uno nota que la repartición igualitaria es básica, la repartición igualitaria de las empresas país. La repartición igualitaria requiere de una propiedad comunitaria, que es una institución pública, para validarlo y hacerlo perdurar en el tiempo, ¿no? Y con esta propiedad comunitaria y repartición igualitaria es la que damos nacimiento a las empresas país. Y las empresas país, como lo acabamos de ver, nos va a generar la remuneración de base. De esta manera, estamos generando el tejido social que hoy día no existe. Acá, actualmente, una persona que, por desgracia, un joven ha perdido a sus padres, no tiene quien lo ampare. En estas condiciones no. En esas situaciones de desgracia, es la sociedad que viene en amparo de él, inmediato. Y ya lo tiene constantemente, no tiene por qué entrar en angustias. Si hubo un accidente que estaba imprevisible, pues indudablemente él se siente asegurado porque tiene una remuneración al igual que cualquier hijo de vecino. Y si tiene proyectos para desarrollar, proyectos de inversión, con mayor razón, va a tener el financiamiento ilimitado y gratuito. Esta es la nueva sociedad que se pone al lado de todos en igualdad de condiciones. Y esto es precisamente lo que genera la igualdad de oportunidades. Porque si hay un financiamiento ilimitado y hay una igualdad económica en términos de repartición y propiedad, pues la igualdad de oportunidades es la que tanto hemos soñado. Indudablemente que esto no es para mañana, pero hay que crear las bases. Y son las bases y en su desarrollo lo que nos va a permitir llegar a este sueño dorado de la igualdad de oportunidades. Bueno, hasta ahí hicimos una descripción somera de lo que es la base socioeconómica. Y sobre esa base socioeconómica es la que se crean las nuevas instituciones. Y ahí ahora les llamo la atención sobre la descentralización. En el país mucho hemos hablado de descentralización, incluso se han generado bastantes dispositivos y los gobiernos regionales incluso son parte de la descentralización. Pero esa descentralización es falsa. Eso no es descentralización. Eso nada más que es un pasar de nivel a un nivel inferior, pero quien sigue mandando es el que está en la parte de arriba. Ustedes ahora los han escuchado a todos los gobernadores regionales decir con claridad que el Ministerio de Economía se descentraliza. ¿Por qué se pide que se descentralice? Justamente porque ellos tienen una cierta cantidad de dinero para ejecutar, pero en realidad no tienen todos los elementos necesarios para llevar a cabo ellos mismos el proceso de inversiones. A cada rato tiene que estar pidiendo autorización al Ministerio de Economía y por supuesto quien manda al Ministro de Economía es el Presidente de la República. En definitiva, quien se le está pidiendo a cada rato autorización es el Presidente de la República. Pues eso es la centralización.
La centralización, que es el reflejo de la centralización en economía. Hemos estado viendo a través de la repartición individualista se acumula y concentra la riqueza en poquísimas manos. Eso es centralización económica. Y esa centralización económica es la que permite elegir, instalar una democracia representativa. Una democracia representativa que se hace en el juego de los representantes congresistas y el presidente de la República, porque en definitiva es el presidente de la República que tiene todo el poder en su mano y ha apostado a la Fuerza Armada para hacer valer su opinión. Eso es una organización centralizada, centralista en exceso, ¿no? Entonces, todas las medidas que salen en el país salen del presidente de la República, por más mínima que sea en el fondo del país, es el presidente de la República que está decidiendo. Y como él no conoce esa zona, ni le tiene gana ayudar, ni siquiera sabe que existen necesidades en esa zona, nunca hará una acción propia para el desarrollo de esa zona, porque está todo centralizado. Y ya se ve en el presupuesto público del país, así, el 75% del presupuesto público del país se gasta en Lima. Fíjense, el 75% del país se gasta en Lima. Pero de ese 25% que teóricamente se pone un tanto para los gobiernos regionales y otro tanto para las municipalidades en el país, de ese 25%, una buena porción se sigue decidiendo en Lima. ¿Por qué? Porque los proyectos de inversión de todas esas zonas son empresas que mayoritariamente están instaladas en Lima. Y para poder sacar la buena prueba ha tenido que ir al Ministerio de Economía para que le dé el visto bueno y para que sean ellos los ganadores del concurso. Eso lo hemos visto en el proceso de corrupción. Entonces, la casi totalidad del presupuesto público se ejecuta y se manda en Lima. Esa es la centralización. No tenemos que destrozar ese centralismo. Destrozar el centralismo no quiere decir eliminar a las personas, no darle nada a la gente de Lima. No, hacer que el presupuesto público del país tenga otra dimensión diferente que vaya en beneficio de todas las personas. Entonces, esto es lo que hace, cuando pongo esa nueva base socioeconómica, me sale una nueva estructura social. Esta nueva estructura social tiene estas dos características. Uno, las organizaciones serán horizontales, ya no verticales, como ahora. La organización será horizontal. Cuando se dice horizontal, no quiere decir de que solamente va a haber una, por ejemplo, en el caso hablando de educación. En educación tenemos la escuela, el colegio en el nivel más bajo, y luego viene la UGEL, el ministerio, y bueno, resumiendo. Esa estructura seguirá, pero existe el segundo elemento. Son organizaciones horizontales en donde la decisión se da en ese nivel. Ya no hay recurso a apelación y todas las decisiones se toman en ese nivel. Esa es la organización horizontal. En esa escuela, alumnos, profesores y padres de familia, los implicados en esa escuela, son ellos los que van a decidir. Y ya no tiene que intervenir la UGEL, el ministerio, no. Son ellos, y serán ellos los que van a resolver su problema. Y de esta manera habrá la cantidad de escuelas que la gente necesita, la cantidad de profesores que las escuelas necesitan, y eso hará una revolución en el sistema de enseñanza. Porque ya se enseñará lo que la gente siente y necesita. No que el Ministerio de Educación por una magia divina vio que esa era la mejor currícula y da que todo el mundo en las costas, sierra y selva sigan el mismo sistema. Es totalmente aberrante. Esas son las instituciones centralistas, totalmente aberrantes. Ya estamos en tiempo y ahora todavía, como estamos hablando del proceso de trabajo de concepción, en donde la nueva economía se sustenta en la economía inmaterial y en donde la economía inmaterial son ideas que van sobre ideas, salen nuevas ideas, conocimientos sobre conocimientos, que se van nuevos conocimientos. Esa es la economía de creación, de invención a cada momento, son bienes únicos y constantemente tenemos que estar creando e inventando. Ya no podemos vivir en ese tipo de organización social centralista,
ni en educación, ni en transporte, ni en salud, en ningún sector. Tenemos que hacer que nuestras organizaciones sean horizontales. Y les estoy diciendo que la segunda gran característica que noto en las organizaciones futuras son las organizaciones simples dentro de un mundo complejo. Nosotros vivimos en un mundo complejo que parece difícil cómo hacer, por eso es que además se arraigó en la gente, además de que había la concentración de capitales y necesitaba que solamente un señor mande en el país para seguir concentrando los capitales. El mundo es tan complejo que nos da la impresión de que ¿cómo vamos a hacer para querer gobernarnos nosotros solos cuando todas las cosas se pasan a nivel mundial? Y no, cuando uno analice el problema, analicen ustedes mismos en su interior físico, en su interior fisiológico, y verán que ese mundo es complejo, pero ¿cómo funciona? Y funciona gracias a que cada célula tiene un objetivo, tiene una función, y ese conjunto de células realiza un objetivo a través de una función, y eso es lo que tenemos que hacer. Yo le llamo organizaciones simples dentro de un mundo complejo. Y es totalmente simple. Ya les acabo de dar el ejemplo de educación. En una cierta localidad hay personas, padres de familia, que tienen hijos y que quieren que ellos vayan a la escuela. Pues entonces se reúnen, se ponen de acuerdo en el tipo de escuela que sus hijos necesitan, y inmediatamente comienzan a diseñar la escuela y a ponerla en ejecución. Usted me dirá, pero ¿cómo? Que tiene que pasar por el Ministerio de Educación, pasar por el Ministerio de Vivienda, para transporte y vivienda y todo, para que... No, nada. No se olvide que en este nuevo modelo, cada ciudadano, cada persona, tiene en su bolsillo una parte más o menos igual de la totalidad de la riqueza del país. Y que los gobernantes, los congresistas y otros no tienen un solo centavo. Entonces la decisión de ellos no pesa en absoluto sobre la decisión de la persona, porque son las personas que tienen el elemento fundamental para decidir el dinero, y son ellos los que lo van a pagar directamente. Hoy día nos desligamos y siempre soñamos a través de huelgas que el papá Estado resuelva nuestro problema. Claro, porque todo el dinero está acumulado arriba, como ya les mostraba. Todo el dinero está concentrado en el presidente y todo lo gasta en Lima prácticamente. Entonces, los de abajo, los de la provincia, de la comunidad de campesinas, pues están soñando que el Estado les resuelva su problema. Indudablemente, porque no tiene un solo centavo. Pero en este nuevo sistema económico, con este nuevo tipo de repartición, todos, sin excepción, tendrán una parte más o menos igual de la totalidad de la riqueza creada en el país. Si son ellos los que tienen el dinero y son ellos los que tienen una necesidad, son ellos los que pueden resolver directamente. Ya no tiene por qué esperar que, si yo necesito una carretera, hay que esperar 100, 200 años para que lo haga. No, si yo lo necesito, ellos tienen el poder económico para hacerlo. Y encima, como lo vamos a ver luego, tienen el apoyo del financiamiento ilimitado y gratuito. No solamente que ellos tienen una parte más o menos igual de la totalidad de la riqueza creada en el país, sino que además tienen un mecanismo que lo da en una economía de mercado, es el financiamiento. Y un financiamiento ilimitado, porque ellos lo van a hacer todos esos proyectos en base a empresas país. Y esas empresas país son empresas comunitarias, que pertenecen a todos y a nadie en particular. Lo que los de a pie van a pagar es el costo de la educación, nada más. Es el costo de la educación. Entonces ellos armaron todo ese expediente y vieron que estaban en posibilidad de pagar el costo que representa la educación de su hijo en esa escuela, y está. Entonces la forma de organización y manejo de la economía es bien diferente a la actual. Por eso que yo quería que veamos estas cosas con un poco más de detalle, para que vean que la revolución no tiene por qué asustar a nadie, al contrario. La revolución es lo que va a hacer la gran transformación, es lo que nos va a generar la posibilidad de eliminar el desempleo, eliminar la pobreza, darnos todas las facilidades de desarrollar nuestras aptitudes. Porque si tenemos ciertas aptitudes para desarrollar en el arte, en la ciencia, en donde fuere, está ahí el financiamiento ilimitado de la sociedad para que eso yo lo pueda ejecutar. Y encima, todos los días tengo mi remuneración de base asegurada.
una remuneración de base igual al resto de la sociedad. Pues esas son las nuevas condiciones que generan nueva sociedad, que generan ligazones en la sociedad que hoy no existen. Entonces, si queremos transformar a nuestro país, tenemos que buscar un presidente de la República que opte por esto, que desde el inicio nos diga, vamos a hacer una transformación. No estamos nosotros pensando matar a los empresarios, ni robarles su dinero, ni quitarles su empresa. No necesitamos nada de eso. No necesitamos nada de eso para que los padres se asusten. Se van a asustar, cierto, porque de todo se asustan, se van a asustar. Pero es a nosotros, no porque ellos están asustados, que nosotros vamos a bajar el pantalón. Tenemos que ser conscientes, convencidos de que hay medios de realizar la transformación sin hacer daño a nadie, al contrario, generando oportunidades para todos. Bueno, en esa misma medida, si las instituciones tienen otras características a las actuales, el Estado, el gobierno y la democracia indudablemente serán diferentes. Y tampoco hay por qué asustarse sobre eso, al contrario. El gobierno, por ejemplo, no será de igual medida. La democracia ya no será la democracia representativa y participativa. Por el momento le llamo democracia directa moderna. A ustedes darle un nombre diferente, más adecuado, si lo creen conveniente. El nombre no es lo más importante, es el contenido. Y en ese contenido, todas las autoridades, tanto políticas como sociales, empresariales, serán elegidas en forma directa y removibles en cualquier instante. Porque son ustedes que tienen el dinero, somos todos los habitantes del país que tenemos el dinero. No es el presupuesto público que va a decidir, hoy día hacemos elecciones, vamos a saber cuántos elegir. No, nosotros tenemos el dinero, somos nosotros que estamos financiando directamente la educación, estamos financiando directamente la salud, directamente el transporte, directamente todo, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar que cuando encontramos un gobernante corrupto lo saquemos inmediatamente? Tenemos todo el derecho. Ahí comenzamos a ejercernos como verdadera Perú personas, seres humanos, porque hoy día somos bestias de carga, a la justa, y si trabajamos, manejamos nuestro presupuesto de remuneraciones, y todo el resto lo desconocemos totalmente, ni sabemos cómo se maneja. En esta nueva oportunidad, nosotros estamos obligados a conocer cómo se maneja la actividad económica, porque todos los días lo veremos, lo sentiremos directamente. Y ahí estaremos implicados porque es el futuro nuestro que en cada momento estamos decidiendo. Y esto será en estas condiciones, ¿no? Porque es el modelo que lo condiciona. Todas las autoridades serán elegidas en forma directa y removibles en cualquier instante. Y los gastos, que ya lo venimos conversando, los gastos que implica el desenvolvimiento de la institución serán cubiertos en forma directa por los utilizadores. Es igualito, como cuando yo voy a comprar mi pan. Soy yo el que tengo que pagarlo porque yo soy el que quiero el pan y quiero el pan de ese panadero en esas condiciones. Si yo quiero la escuela, en ese sitio, con esas características, soy yo el que tengo que pagar. Y será posible porque la totalidad de la riqueza creada por ese país está en la mano, en el bolsillo de todas las personas en parte más o menos igual. Esa es la gran diferencia en este modelo que propongo, el modelo actual. Al que te mete huevada saca. Entonces, dicho esto, ¿por dónde podríamos comenzar? Sí. Para construir una sociedad con rostro humano. No debemos olvidarnos que nuestro objetivo es crear sociedad. Nuestro objetivo no es como el actual o